Seguimos hablando de la guerra en Ucrania y sus posibles consecuencias para el mundo. Diana, tú tenías una pregunta en este momento. Sí, por supuesto. Hoy el petróleo sobrepasa los $100 el barril, por primera vez desde el 2014. El gas se disparó entre un 30 y un 40% en Europa en los 6 días que lleva la guerra. El trigo alcanzó también hoy récord histórico, con su precio más caro en casi 10 años. La crisis económica que se avecina en el mundo o que ya está viviendo el mundo y sus consecuencias para República Dominicana. Y ahí le paso la palabra a Juan Ariel. Claro que sí. Bueno, primero decir que ante todo esto es un drama humano y no hay variable económica que mida el valor de las vidas que se están perdiendo en Ucrania. Entonces siempre como economista debo tener la humildad suficiente para decir que mi análisis se va a quedar corto ante la gravedad de lo que están sufriendo las personas en ese país. A nivel de República Dominicana se pudiese dividir el efecto en dos, la parte directa e indirecta. En la parte directa nos va a afectar sobre todo en la cantidad de turistas. República Dominicana en el 2021 recibió casi 200.000 turistas rusos. Lo decíamos ayer aquí. Fue el segundo país más importante luego de Estados Unidos y cerca de 65.000 ucranianos. Exacto. Entonces, ambos son los que tienen una de las tasas más altas de gasto diario y de estadía promedio. Estamos hablando de que el país perdería cerca de $300 millones de ingresos por la falta de esos turistas rusos y ucranianos. No afecta tanto en la parte de exportaciones porque nosotros apenas exportábamos 12.5 millones a Rusia, $444.000 a Ucrania, o sea que no son mercados importantes, menos del 1% de nuestras exportaciones. Ahora, de forma indirecta sí nos va a afectar mucho. Hay que saber que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y el segundo, exportador debo decir, el segundo exportador mundial de petróleo y el segundo exportador mundial de gas natural. Obviamente, cuando se tienen restricciones a las exportaciones, entre ellos desconectando a Rusia de SWIFT, pues eso tiende a aumentar el precio porque se reduce la oferta. Y además, muchos países europeos van a tener que prender plantas de combustible fósil para poder compensar la falta de gas. Entonces se va a seguir disparando el precio del petróleo y del gas. Decir que Rusia es un productor importante de fertilizantes. De hecho, cerca del 12% de los fertilizantes que se importan en República Dominicana provienen de Rusia. Y Ucrania es el granero de Europa. Ucrania es un gran productor de trigo, es un gran productor de maíz, es un gran productor de aceite de girasol, el mayor productor de aceite de girasol. Entonces, se puede esperar que los precios internacionales de estos commodities van a seguir aumentando y eso impacta a República Dominicana, exacerbando el problema de inflación que ya se venía gestando en el país. Y las medidas económicas que han tomado casi todos los países del mundo, menos Israel, India, China, no voy a hablar de Corea del Norte porque bueno. O Brasil. O Brasil, exacto. Eso podría, y nosotros tampoco, me refiero a los países importantes, eso podría realmente afectar la economía rusa al punto de que no pueda seguir gastando el dinero en una guerra que podría durar bastantes días. No creo que termine, esa es otra pregunta, también ya la veríamos más adelante. Y el pueblo ruso y los oligarcas rusos que también están sufriendo, podría voltearse. Hemos visto protestas, pero sabemos que se aplastan. Un opositor ruso fue asesinado la semana pasada también. Los periodistas están teniendo vetos para comunicar. YouTube se va a caer dentro de poco, ya lo han dicho ellos, que hay una amenaza de que quiten el YouTube en Rusia. Pero ¿hasta dónde se puede aislar este hombre del mundo y quemar sus reservas? Bueno, el gobierno ruso tiene muchas reservas internacionales, con lo cual pudiese disponer de dinero para seguir financiando sus operaciones, porque obviamente cuando se limita las exportaciones de gas y las exportaciones de petróleo, que es un componente importante de sus ingresos, pues el gobierno va a tener una dificultad. Con un interrogante, ¿comprará China ese petróleo y ese gas? Eso va a ser fundamental. Esa reunioncita de ese viajecito. Y esa declaración conjunta preocupa, la declaración conjunta que emitieron. Ahora, las sanciones económicas ya el día de hoy produjeron una devaluación del rublo de 40%. Correcto. Eso tiene un componente inflacionario importante en una economía rusa
que desde el 2014 estaba muy debilitada. El Banco Central reacciona protegiendo la moneda, protegiendo posibles fugas de capitales, duplicando la tasa de interés, que pasa de 9 y algo por ciento a 20%. Entonces yo creo que la población rusa sí que va a sufrir las consecuencias económicas de las sanciones y la gran interrogante, ¿llegará la élite empresarial rusa a sentirse tan golpeada con una población afectada por los efectos de las sanciones que terminen tumbando a Putin? Esa es una gran interrogante que se hace el mundo. Hay algo sobre el SWIFT, una acotación que quiero hacer porque no se ha dicho. Los bancos que Rusia utiliza como intermediarios para captar divisas por la venta de gas y de petróleo no fueron sacados del sistema de SWIFT. No, del SWIFT. Entonces, no fueron todos. No fueron todos, porque obviamente ya se dijo la dependencia que hay de Europa con el gas de Rusia y la energía en general. Entonces, que no están incluidos en muchas de las sanciones, dicho sea de paso. Correcto. Entonces, primero hay que en el pie. decirlo, eso sigue siendo una fuente. Segundo, el tema de congelar una parte de las reservas de moneda dura rusa. Según lo que yo leí ahorita en el Financial Times, era como el 45%, se estimaba, de los 660 mil millones de dólares que se dice que Rusia tiene, como un 45% probablemente esté indisponible para el gobierno. Eso obviamente le da un golpe muy fuerte. Y además hay otra cosa que hay que decir que no se ha dicho. A diferencia de otros países, en la memoria colectiva de los rusos, incluso un millennial como yo, recuerda lo que es una devaluación severa. Sí. Porque a finales de los 90 ellos la vivieron. Entonces, un país que tiene eso en la narrativa colectiva, desde que se dan indicios que puede haber una crisis, obviamente hay pánico. Además, esos millennials están acostumbrados a crecer en una cierta libertad, aunque sabemos cuál es el régimen de la Federación Rusa, de la Federación de Repúblicas Rusas, pero hay cierta libertad. Y esa juventud, que lo estaba escuchando en un periodista ruso que estaba hablando a través de un FaceTime, esos hijos de mis compañeros no piensan como mis compañeros. Y hay debates en las familias. Esa juventud, los más jóvenes no están de acuerdo con la guerra y la invasión. Esa juventud ha tenido uno de los índices de desempleo más altos antes de que ocurriera esta guerra. Claro. Pero hay otra consecuencia también, y quiero rescatar esto a modo anecdótico. Yo tengo una amiga, se llama Elena, que vive en Moscú. Y ella me escribía por WhatsApp el otro día, mira, yo estoy perdiendo muchísimo en el plano, porque es abogada. Mi dinero vale menos, mis ahorros valen menos. Y al final de su comentario ella decía, lo que los occidentales a veces no entienden es que ya nosotros sabemos que tenemos un mal muy complicado que se llama Vladimir Putin. Pero para nosotros es imposible comprender por qué nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de los excesos de un líder ilegítimo. Ustedes están generando en nosotros, con este castigo económico, una animadversión en la sociedad que eventualmente tendrá consecuencias. Que no la tenía antes. Que no la tenía. Que no la tenía antes. Interesante. Es cíclica, diría yo. Eso es interesante, y la posibilidad de que esto derive más allá, porque este hombre está resistiendo. Y decía Noah Harari que en su artículo, que a mí me pareció brillante de principio a fin, que esto no va a terminar. Bueno, lo voy a leer por ahora. Y porque hay algo, el presidente que rechazó escapar de su país como le ofreció Joe Biden, con una respuesta como lo que necesitamos nosotros son municiones, no un paseo, lo que yo necesito. Que los soldados de la famosa isla Snake Island, yo no sé si ustedes vieron eso también, eran 12 o 13, que les respondieron a los rusos, go fuck yourself. Pero go fuck yourself, si los rusos también le respondieron igual, están vivos, gracias a Dios, después nos enteramos, eso va a ser una serie, una película. No lo dudo. O los civiles también, como decía el mismo muchacho ruso que murió, que se le metían debajo de los tanques a parar los tanques con las manos los tanques, y que los han enfrentado sorpresivamente y han detenido su proceso. Todo esto ha creado en el mundo entero una solidaridad y una admiración. La guerra, yo me pregunto no si los solo medios al presidente, están sino a todo el pueblo. hay narrativas, hay una guerra entre narrativas donde evidentemente para Occidente, y nosotros somos parte de una sociedad occidental, eso está claro, somos más permeables hacia un lado de la narrativa. Hay una narrativa que ciertamente coloca al país agredido, con lo que yo estoy de acuerdo. Pero es que el mundo entero está a favor ahora de ellos. Entero, prácticamente. Me gustaría pensar que la inmensa mayoría, pero no olvidemos que los agresores, nos guste o no,
también tiene sus admiradores, también tiene gente que se decanta por Aquí admirar hay mucha la gente. virilidad, la agresividad. Hay gente que también entiende que Rusia, y esto dicho sea de paso, de alguna manera se inscribe en aquella teoría que desarrolló muy bien el profesor Bosch de la frontera imperial. Los imperios tienen una periferia. Sí. Antes la defendían a sangre y fuego. Y la Hoy- OTAN ha dicho que no lo acepta. Hoy, aunque los métodos cambian, los imperios siguen Sí. intentando mantener esa periferia Eso a su es- favor. Ahí claro, surge la teoría de los exacto. estados tapón, la idea de que tener países, a veces artificiales, en medio del choque de dos potencias ayudaba de alguna manera a disgregar esas fricciones. Ucrania, Polonia formaban parte de ese tapón entre la Europa más desarrollada y una Rusia que en un momento tuvo a los zares, que en un momento tuvo la URSS y hoy tiene a este líder que es Vladimir Putin. Creo que la narrativa, la guerra de la narrativa, para fines de Occidente, claramente Ucrania ha logrado colocarse como el país simpático, como Bueno, la víctima que lo simpático es, no, víctima. la víctima que lo es, y siento que en ese sentido los intentos de Rusia, sobre todo con el eje de ciertas naciones en América Latina y de cierta narrativa con algunos sectores, no ha logrado tener la ganancia que ellos Lo con que pasa es RT que- y con algunos medios querían Y ahora desarrollar. que te mencionó eje, que lo voy a dejar solamente, es cierto que lo que están intentando es crear este eje China-Rusia para balance de poder, que también están diciendo algunos analistas aquí y en otros lugares del mundo. Los chinos Yo, no se te- dejan yo llevar. hace varios días estoy Los diciendo chinos son los chinos. que Xi Jinping se va a mostrar como el interlocutor de la paz. No lo dudo. Esto es una oportunidad Para él. estratégica. Claro, en el voto de Naciones Unidas, cuando se llevó la resolución, que lo vi ahí en vivo, para condenar la invasión y aprobar una fuerza de mantenimiento de la paz, que Rusia vetó la resolución, China no votó con Rusia, China se abstuvo. Es que China Y ha hoy, dicho- hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania sostuvo una conferencia con el ministro de Relaciones Exteriores de China. ¿Y sabe qué le dijo? Que China hará todos los esfuerzos diplomáticos posibles por Así llegar es. a un cese al fuego. China Anótenlo. dijo que no Putin va a ser un invade, perdón, que no Xi Jinping va a ser un invade y interlocutor. que no se mete en guerra ajena y que no invade. Los chinos, Por principio los chinos lo no tienen Ellos una... por principio tienen el principio de la no agresión o la no intervención Ajá, de los asuntos exacto. internos. Pero, como decimos los economistas, una cosa es la narrativa y otra cosa es la realidad. Lo que haya por la atrás. venta de gas y petróleo de Rusia a China va a decir si esto es narrativa o es realidad. Y yo- Hacemos Ojalá una y sea pausa. narrativa. Sí, yo te- Bueno, se nos acabó el tiempo. Tú tenías una inquietud y es la inquietud de que si los los norteamericanos, con el interés de que ellos tienen de mantener el status quo del mundo tal y como está, para que Rusia no tenga más poder sobre otros territorios y además los intereses oligárquicos que tienen Estados Unidos en Ucrania, si Putin no cede, habría posibilidad de que Estados Unidos invada y que los otros países de la OTAN se unan y de realmente que hubiera haya una tercera guerra mundial. No. Existe esa creo. posibilidad. Yo no lo veo. Yo creo que primero hay que separar guerra mundial de guerra nuclear. Sí. Es que una guerra nuclear es Una el guerra final. nuclear nos desaparece a todos. Es el final Ahora, de la una guerra civilización. mundial no nuclear, ojalá que no depende mucho de qué vaya a hacer Rusia más allá de Ucrania. Porque si entran los países bálticos, ahí ya se complica el asunto. Porque la OTAN, por artículo 5, tiene que intervenir. Mira, Bueno. no va a pasar tampoco, brevemente. Ojalá. Porque, en mi opinión, no va a pasar tampoco. Sí. Porque el que estudia esto sabe, una tesis muy famosa durante la Guerra Fría del profesor Kenneth Waltz, que decía que las armas nucleares son un elemento de estabilidad en un sistema multipolar, no un elemento de inestabilidad. ¿Tú sabes por qué? Por la doctrina de la destrucción mutua Mutua asegurada. Claro. Si Rusia ataca, Nos vamos Rusia todos. desaparece. O sea, el que primero ataca Ok. sabe que también desaparece. Entonces, es tan fuerte el incentivo de no morirte que tú Ok. lo piensas 3 veces. Yo le voy a agregar a eso, por último, el elemento económico. Ningún país del mundo desde hace siglos puede desarrollar una autarquía, producir todo lo que consume. Todo el mundo Todos comercia con dependemos de alguien, todos. Depende. compra lo que otro produce Así y es. vende a otro. Entonces, Bueno. está la mano tan metida en el bolsillo de los demás que tarde o temprano tendrán que ponerse de acuerdo. Pero definitivamente esto no se va a resolver en los próximos 2 o 3 días y puede ser que dure bastante. Así es que nos preparemos todos para las consecuencias y para seguir viendo imágenes dolorosas y apoyar a ese país, aunque Yo soy seamos optimista. un país pequeño. Decía, todo lo que yo he escuchado en el día de hoy, dice, esto no se acaba pronto, porque aunque él quiera cambiar el gobierno, el pueblo ucraniano va a seguir dando la batalla. Es decir, vamos a seguir apoyando a este pueblo que se lo ha ganado, es una nación soberana y tiene el derecho a mantenerse como una nación soberana. Tenga o no tenga la razón Putin, tenga o no tenga la historia, Nada justifica la agresión. justificaciones, no hay justificación jamás para la guerra, para invadir una nación soberana. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y a ustedes por sus comentarios. Adiós, Diana. Chao.